Listo. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos hoy con Carolina Serrano. Estamos en este momento levantando información sobre todo el tema del burnout o el síndrome del quemado y como herramienta e instrumento para nuestro trabajo de psicología social. Entonces, pues elegimos, y para el blog elegimos hacerle una entrevista a Carolina. Entonces, queremos preguntarle a Carolina si ha escuchado el término del burnout o el síndrome del quemado. Sí, he escuchado al respecto, Paula. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias, Carolina. ¿Y tú has sentido que de pronto tuviste, o sea, es que tengo acá una pregunta que me hacen, ¿puedes decir que has estado determinada con este diagnóstico o para ti qué significa este término, burnout o síndrome del quemado? Bueno, el síndrome del quemado, lo que conozco al respecto es cuando hay un cansancio, un agotamiento físico, mental, frente a un trabajo, a una labor que se realiza. Este síndrome causa efectos a nivel físico, a nivel mental, que pues lo van deteriorando pues todas las áreas de ajuste del ser humano y, y pues hay que enfrentarlo, Sí, creo que es muy fácil poder llegar a experimentar este tipo de sensaciones, sobre todo aquellas personas que quizás están en una labor, están realizando una labor, un trabajo que no es agradable, por ejemplo, que es repetitivo, que tiene mucha carga o que hay dificultad en las relaciones laborales o que hay una sobrecarga de labores, una insatisfacción frente a lo que esperabas y realmente lo que haces. Entonces sí, a veces creo que es muy fácil llegar a experimentar este tipo de síndrome. Carolina, y bueno, tú has experimentado esta sensación de tener síndrome del quemado burnout. Sí, sí, Ok, Paula, sí, lo experimenté en el 2000, eso fue 2015, en el 2015. ¿Te comento el suceso? pues es que queríamos, mira que lo que buscamos acá, fíjate que hay muchas personas que no se dan cuenta que están digamos, diagnóstico, Yes. porque muchas veces o sea, se vuelve un tema normal. Entonces, quisiera que nos contaras como un día en la vida de Carolina en ese tiempo en el que tú sentiste que de pronto ya no más. Bueno, yo creo que, bueno, lo que pasa es que eso es un cúmulo de muchas cosas, digamos que no se va a dar ay, sí, yo creo que tengo esto por tal cosa y tal otra. Creo que realmente uno tiene que enfrentar las cosas para poder entenderlas. Son muy fáciles de disfrazar, digamos, esas causas son muy fáciles de disfrazar. Em, Uno generalmente cuando habla con las personas siempre escucha que tiene mucho trabajo, siempre, como que todos siempre tenemos mucho trabajo, pero como que eso se volvió parte de nuestra vida, se volvió parte como paisaje, como es normal tener esa presión y es normal tener sobrecarga y es normal tener esa presión constante en el trabajo o es normal también que uno como profesional, como mujer, como se presione y esté continuamente eh,
tratando de responder a las exigencias o a las autoexigencias, ¿sí? El tener conflictos en el trabajo también cuando, por ejemplo, no reconocen tu labor o tienes que esforzarte mucho para que sea reconocido. A veces también uno se acostumbra a que eso es normal, o sea, como tienes que hacer mucho para que te reconozcan lo que haces, no es tan valioso, digamos como que trabajas y es normal y es así como debes hacerlo, em, pero te exiges y para que te reconozcan, ¿sí? Estás como motivado por otros factores externos y empiezas a perder de pronto como ese control sobre lo que pasa, ¿sí? Al no tener esa satisfacción con lo que haces, pues buscas ese reconocimiento, buscas que te cubran esa satisfacción de alguna forma y pues al no encontrarlo es frustrante porque igual te sigues exigiendo, te sigues y te sigues exigiendo. Em, Cuando tienes mucho trabajo, cuando te ponen mucho trabajo, también al principio uno lo puede asumir como, pues es que soy bueno. Generalmente a las personas que son muy eficaces o eficientes en su trabajo, se les acostumbra a exigir un poco más, porque dan más, ¿cierto? Claro. Entonces, está uno en eso, está uno como en esa carrera de más y más y más, y tú no lo ves mal, tú no lo ves mal porque igual es tu profesión, es tu carrera, es tu proyecto de vida, es tu crecimiento, entonces quizás si logro esto puedo avanzar en esta parte y siempre hay más, o puedo comprar tal cosa, o puedo vivir en tal parte, o puedo hacer tal cosa. Entonces como que uno está siempre, siempre autoexigiéndose de una forma que no se da cuenta que está perdiendo, ¿sí? Que está perdiendo, que ya perdió ese interés, digamos, como intrínseco que uno debería tener a su trabajo. Em, si en realidad, si uno hiciera lo que le apasiona, pues no tendría que cargarse con todas esas cosas del medio que siempre te están, pues, sofocando, como presionando. Claro. Entonces, sí, cuando tuve este episodio, digamos, trabajaba en bienestar universitario de una universidad y las exigencias eran bastante altas y era exigencias de, por ejemplo, con relación a la deserción estudiantil. Entonces empiezas a presionarte, empiezas a presionarte de manera tal hasta que te revientas, ¿sí? Por algún lado. No necesariamente en el trabajo, bueno, en el trabajo ya empiezas como ya no quiero más o no puedes dormir de estar pensando en mil cosas, en una cosa, en la otra. Empieza un desequilibrio total en tu vida porque pues el trabajo te está consumiendo totalmente, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza ese desequilibrio entre la realidad y la vida laboral. Claro, y Carolina, ¿y o sea, cuál fue el punto en que tú dijiste, listo, voy a pedir ayuda, voy a tomar decisiones a esto, voy a ponerle un pare, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, uff, esto ya va más allá de ser juiciosa, de cumplir con mis deberes, de querer estar pues adelante del resto, de lo que tú dices, como de estar con ese empleado que nos dicen, bien, bien, lo estás haciendo? ¿Cuál fue ese punto para cuando dijiste ya pido ayuda? Pues yo creo que los efectos, digamos, como que los efectos a nivel físico y a nivel mental, ¿sí? Digamos a nivel mental, cuando en el trabajo tuve una dificultad también sumada a esto con mi jefe y pues nada,
era valorado, todo era súper menospreciado. Empecé a sentirse como baja autoestima, digámoslo de alguna forma, como me sentía disminuida, como que Aló. no era, me sentía Ah, frustrada, como que no podía, como que me decía, sentía nublada, ah, pues, y me sentía inútil, como en un momento llegué a decir, oiga, ¿será que yo sí? Cuando pues era exitoso, digamos, yo lo hacía muy bien y me lo gozaba, pero en ese punto cuando ya empecé a sentir como que, no, como que cansada, como con esa, tal vez yo no puedo, como con esto tal vez no es lo mío, y, y ese cansancio y el desgaste físico, el dolor de cabeza, el sentirse uno fatigado, eh, las dificultades gástricas, porque es algo que empieza a repercutir muchísimo en estas áreas, ¿no? Pues todo lo que impacta en el sistema nervioso. Entonces, em, esta parte del sistema gástrico se complica bastante. Gastritis, gastroenteritis, úlceras, problemas de colon, problemas del hígado, ¿sí? Empiezas Uf, a tener todo este todo. tipo de problemas y, pues obviamente, porque es que estás en una presión, estás en una carrera también de tiempo, el tiempo que le dedicas a la comida, el tiempo que le dedicas al sueño, el tiempo que le dedicas a tu vida es mínimo, es mínimo. Además que estás metida en el sistema, ¿cierto? Entonces, Total. aparte, no solamente pues es tu trabajo, sino tienes deudas, tienes tus relaciones, tienes mil cosas, ¿no? Entonces, es como todo eso va afectando todas tus áreas de ajuste. Entonces, cuando ya pues me vi muy enferma, acudí al médico. Claro. Pero desafortunadamente es tarde, ¿cierto? Porque es cuando ya pasó, ya te afectó, ya estás ahí metida. Entonces es cuando empiezas a ver la necesidad de prevenir y no corregir. Claro, ahí es donde, digamos que ya nos estás explicando sobre las consecuencias, ¿no? Consecuencias a nivel social, y las consecuencias a nivel físico y emocional. ¿No? Es que son Ujú, muchas las consecuencias ujú. realmente. Sí, es Y como una cadena. una cadena. Y Carolina, ¿cuáles crees que podrían ser unas posibles soluciones a esta problemática? Que es que uno la ve muy lejana, pero realmente pues tampoco, yo lo que veo es que tampoco por más herramientas que tengamos, no las tenemos, o sea, las tenemos como para poderlas coger, pero no las usamos. O sea, ¿cuál crees tú que podrían ser las Sí. posibles soluciones? Yo creo, Paula, que ante todo es el bienestar, o sea, pensar en el bienestar de uno, ¿sí? Por más importante que sean muchas cosas, no todo es tan importante como uno cree que es importante, ¿sí? Hay Ujú. cosas mucho más importantes como tu salud, como tu bienestar, como tu tranquilidad. Entonces, creo que ahí radica todo, porque tú puedes tener una planeación, una organización, ser muy metódico en tus cosas, pero llegar a eso, ¿sí? Pero si el bienestar de uno está ante todo, yo creo que este tipo de cosas, pues no pasarían. Por ejemplo, la gente que no vive de esa presión, por ejemplo, la gente que vive en el campo, Ujú. pues nunca van a sentir una cosa de estas, ¿sí? No viven en esa presión y a pesar, por ejemplo, un cafetero recoge sí su café, pero sabe que ya son tantos meses, sabe cómo es la presión, pues de ya sabe cómo manejarlo, digamos, ¿sí? Y no es una cosa constante.
hacen otras tareas, se preocupan por su bienestar, ante todo. Prima eso, ¿sí? Que ellos estén bien. Si uno está bien, pues todo el resto está bien, y eso se lo enseñan a uno de chiquito. Solo Desde que uno lo dormirlo. deja como aparte, ¿cierto? Uno no, almuerzo ahora, entonces cuadro como la reunión, eso es lo que tenga que hacer, y de últimas pienso en mí. Y creo que ahí está el error. Creo que ahí Gracias. está el error. Y cuando tú estabas en este contexto empresarial, ¿consideras que las empresas o el Estado han sido activos o han generado normas o han generado algo que puedan solucionar esta problemática? Pues, Paula, lo que se ha hecho, pues, es enmarcarlo dentro de un riesgo laboral, un riesgo psicosocial, como riesgo psicosocial. Pero digamos que en las empresas, cuando estuve como empleada, consideraba que pues era supremamente importante que la empresa trabajara en estos aspectos con los empleados, pues igual era mi área de, pues en la que me desempeñaba en la organización. Sin embargo, queda todo en activismo y queda todo en diligenciar documentos y cumplir con una normatividad, pero no se va más allá. Digamos que también está el miedo cuando uno ya está del otro lado como empleador. Está el miedo de tal vez inmiscuirse mucho con, con el empleado, como pasar como esa línea y porque puede representar problemas legales, ¿sí? Cuando uno va Ujú. más allá. Entonces, eso implica también un seguimiento psicológico o eso implica realizar ajustes. Bueno, eso implica muchas cosas que la empresa, pues no es el fin de la empresa, ¿sí? Entonces, para la empresa está bien realizar ciertas jornadas, talleres o pues como lo realiza la mayor parte de las empresas, pero digamos que eso está es en el, no depende del Estado ni de la empresa, sino más bien de uno y de cómo uno enfrente y asuma su rol dentro de la organización. Ok. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que nos contaras cuál es tu profesión y tu ocupación actual. Bueno, yo estudié pedagogía, estudié psicología, también estudié una maestría en ciencias de la educación. Me he desempeñado como docente pues desde muy chiquita, desde que empecé a trabajar, desde los 18 años. He trabajado en educación. Ahorita sigo vinculada a una universidad como docente y también vivo a las afueras de Bogotá, en una vereda, y también me dedico a la hotelería. Listo, Carolina. Muchas gracias. Te vamos a también pues, a dar obviamente el consentimiento, el consentimiento pues para que nos autorices a publicar esta Claro entrevista que sí. en nuestro trabajo de, de psicología social, como te comenté al principio. Muchas gracias. Vale, Pau, muchas gracias a ustedes. Listo, Caro. Ahí ya.